Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Innegablemente, este fin de semana el primero del mes de mayo, está sobrecargado de noticias e informaciones de todo género, tanto en lo nacional como en lo regional, así como en lo mundial. Eso es un desafío para el programa porque debe de organizar su guía de temas conforme a la importancia que le reconozca o atribuya a las informaciones. Hay una que me pareció muy interesante, una publicación que hace las Naciones Unidas bajo este título: Haití, la continua violencia conduce a la ruptura del tejido social, con consecuencias imprevisibles en la región. La señora, aquí está su nombre, comparecía ante el Consejo de Inseguridad, yo afirmo, María Isabel Salvador. Hay una foto de ella muy solemne en el momento que leía su informe. El informe es demoledor en la descripción de la verdad, de la realidad. Naturalmente, a nosotros en La Respuesta nos irrita, si se quiere, para ser sincero, que todavía puedan dar una señora tan inteligente y distinguida, funcionaria de Naciones Unidas, clamando ante el Consejo de Seguridad por una fuerza militar multinacional que venga a hacerse cargo, porque ella dice, conduce la violencia a la ruptura del tejido social, con consecuencias imprevisibles en la región, de no ir esa fuerza militar que pueda contener ese alud de desastres. Nosotros La Respuesta le podemos decir a la señora doña María Isabel Salvador, con todo respeto: conduce, no, señora, condujo, señora, el tejido social de esa desventurada nación hace ya tiempo que está totalmente roto, agrietado, fruto de los errores, fruto de las malas políticas de ustedes y de las superpotencias, Francia, Estados Unidos, Canadá, que han estado detrás del manejo de ese desastre, de esa catástrofe. 13 años de presencia militar, MINUSTAH. Lo he dicho tantas veces que a veces siento temor de repetirla, con un mandato de Naciones Unidas solo limitado al mantenimiento de la paz y el aseguramiento de la cuestión de la seguridad pública. Y la droga, donde quedaba, señores de Naciones Unidas, y su resolución única del año 1961, que fue una especie de guía tutelar de la lucha mundial antidroga. ¿Por qué no dieron mandato para contener
el aposentamiento final, total, el control absoluto del narcotráfico internacional sobre aquel territorio. ¿Y cómo se fueron? De repente, una buena noche, amanecieron y salieron diciendo, no volvemos allí, no volvemos a ese lugar, porque no hay nada que hacer. Dijeron sus cancillerías, señora. Francia, Estados Unidos y Canadá. 20 días después, parece que se llamaron, mira, hemos cometido un error, porque hemos dicho que no vamos a volver ni vamos a dar recursos. Vamos a decir que no, que vamos a mandar carro para la policía, un avión vigilante de altitud, una serie de mentiras. Su obra ha sido crear el caos. Ese es uno de los fracasos fundamentales de Naciones Unidas desde su fundación hasta hoy. Terminaron forjando, labrando el caos, dejando a ese pobre pueblo en manos de pandillas criminales, armadas desde sus territorios de naciones desarrolladas, a sabiendas conforme a sus inteligencias respectivas, de cuáles eran los empresarios y la gente de poder de Haití, esa élite vinculada al narco desde los tiempos del viejo Duvalier. Ese caos se creó, señores de ONU, para el derrame de población, lo que finalmente se ha terminado por ver. Muy grave. Y tienen el cinismo de amonestarnos. No pueden deportar, no pueden deportar, no pueden expatriar, no pueden tratar el estatuto de los ilegales. Como que dice, no dañen los resultados que hemos alcanzado. Ya van casi 2 millones que le tenemos allá. Una actitud bandidesca. He dicho, y la respuesta por eso le da prioridad a esta noticia. Por esos acasos de la historia, nosotros los creyentes decimos de otro modo, la mano de Dios. Se le ha complicado un poco el asunto porque Rusia y China tienen en este Consejo de Inseguridad poder de veto. Ya China habló. No vamos a auspiciar ningún cuerpo multinacional militar. Eso no es lo que el pueblo de Haití quiere. Rusia venía a invertir capitales fabulosos para recuperar Haití conforme a las noticias de un mes antes del asesinato del presidente Moïse, cuando se entrevistara con el señor Lavrov en Turquía. Y ahora tienen el problema de la región. Ahora quieren un mandato. Si lo vetan, no se puede organizar la fuerza. Pero es provechoso para las superpotencias tradicionales, las tres villanas que han manejado todo el trastorno de Haití con un propósito de generalizarlo y llevarlo a toda la isla y llevarnos a nosotros de encuentro. Le ha venido el injerto de Rusia y China. Y hay una especie de guerra civil. Sí, la hay. Ahora parece que están armando los vecindarios, los paramilitares vecindarios, porque no han podido hacer una policía, según esa señora describe en ese informe. Léanlo, búsquenlo en las redes. Horrible, una descripción pasmosamente trágica del desastre. Pero nosotros seguimos. El país sufre una de sus peores crisis humanitarias. Describe el hambre,
La mitad de la población precisa ayuda humanitaria, 2,5 millones, pasando hambre, los niños desnutridos. Un mayor retraso a la hora de abordar la inseguridad sin precedentes de Haití podría provocar también un desbordamiento de la inseguridad de la región. El apoyo decisivo del Consejo de Seguridad sigue siendo crucial para garantizar la seguridad, el Estado de Derecho, la estabilidad y la paz de Haití, concluyó la señora. Por Dios, abandonen ese cinismo, sean sinceros, confiesen el crimen que han cometido. Todo ese sufrimiento se lo ha impuesto el tipo de política desastrosa que han impulsado allá ustedes desde esa cueva de trampas que es la Organización de Naciones Unidas. Por eso quería destacar esa noticia al principio del programa y manifestar. La respuesta lo ha dicho ya la región, y ha dicho hay tropas rusas en Nicaragua y en Venezuela y armamentos sofisticados, y está el conflicto pendiente de Taiwán y la isla de Santo Domingo en su parte este, ocupada por el antiguo Estado-Nación República Dominicana, que ha hecho esfuerzos inmensos para organizarse, para ordenarse, para tratar de desarrollar algún grado de progreso. Está puesta en los planes para anarquizarla, para perturbarla en su paz, para socavar sus instituciones, para degradar sus costumbres, para tribalizarla. Esa es la gran verdad de la hora. Bueno, de todos modos, voy a pasar para darle el cumplimiento prometido a mis 2 temas de 4 años. Pandemia, sigue el COVID, tan campante como el Johnny Walker, dice el anuncio de los whisky escoceses, haciendo daños, acomodándose. Ahora hay una variable que la están observando, la Arcturus. China, que no confiesa cuántas zonas tiene cerradas por el problema. Y sobre todo, la gran lección es que el uso de virus, bacterias, la guerra biológica y de elementos condenados por la humanidad desde hace mucho tiempo es una oportunidad, es un método paralelo al eventual uso de armas nucleares para finalmente terminar en la extinción de la humanidad. Las guerras, debo decir como un paréntesis refrescante, tuve oportunidad de oír en la Deutsche Welle alemana y de ver cerca de 1 hora un ceremonial en España. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, iba a ser condecorado con la orden de la reina Isabel, la católica. Al principio noté un tipo de protocolo en las cortes muy informal, los miembros de la banda esperando, muy uniformados, pero cherchando entre ellos. Y, bueno, finalmente llegó el presidente Petro. Un traje de calle, simple, como él viste siempre. Por fortuna llevó corbata. Y yo me dije, está saludando parece que todo el liderato español, antes de entrar a la sala de sesiones. Ahí había de todos los géneros, de representantes, especialmente de la izquierda y de la socialdemocracia de España, porque el movimiento Vox
con Santiago Abascal en la cabeza, e incluso terminó retirándose antes de comenzar su discurso, el presidente Petro. Dije, ¿qué espectáculo es este? Pero debo confesar, en honor a la verdad, para ser honesto, el presidente Gustavo Petro de Colombia es un expositor portentoso. Hizo una disertación como si estuviera en una aula solemne de la más encumbrada universidad del mundo, sobre el estado general del mundo. Brillante, sencillamente brillante. Algunos amigos se quedaron medio sorprendidos. Bueno, ¿y usted haciendo? No, la verdad primero. Lo que ese hombre dijo ahí sobre los peligros de la humanidad, en un momento desarrolló el concepto de que el apocalipsis anunciado en la Biblia ya estaba en manos de la ciencia y que todos teníamos que unirnos alrededor del amor, de la concordia, de las conciliaciones justas, de la solidaridad real, sincera, abatir las desigualdades, tratar de levantar el mundo sumergido, porque estábamos caminos de la extinción. Pero traten de ver ese documental para que oigan a un expositor, un verdadero orador político, que yo confieso, no recuerdo haber encontrado una experiencia parecida en su brillantez. Bien, eso finalmente, las guerras. Encuentro algo importante en las redes. Hay un nuevo candidato en el Partido Demócrata de los Estados Unidos, Robert Kennedy, hijo, sobrino de John Fitzgerald Kennedy, hijo de Robert Kennedy, ambos asesinados ya de unos 60 y tantos años. Y lo oí en unas declaraciones que dio. Y pensé, Estados Unidos realmente es excepcional. Ese excepcionalismo que siempre ha reclamado hay que reconocérselo. Ha lucido hundido en la ineptitud, en el desorden, como que no controla, ha perdido importancia en el mundo. Ya vimos la reacción de la señora Merkel en Alemania, hablando de su defensa de OTAN y la defensa que tiene que hacer los estados de Europa, independientemente de lo que signifique Estados Unidos. Y fruto de su crisis electoral terrible, que fue un espectáculo del tercer mundo, muchos han dado como un hecho cierto que está a punto de colapsar. Es más, el candidato Trump ha dicho que él teme, al ser tan grande el peligro, que se alcance el tiempo de las elecciones, que él va a ser presidente, el que hace la paz en una semana, pero que él teme que el colapso sea quizás antes. Óigame. Pues bien, oí al candidato Kennedy. Increíble, tenía subtítulos sus declaraciones. Qué exacto, qué correcto, describiendo la guerra de Ucrania. Prometimos que no caminaríamos una pulgada hacia el este en acuerdos internacionales importantes. Lo hicimos. Prometimos que no acercaríamos armas nucleares ni misiles con cabeza nuclear a las
a los linderos de Rusia. Lo hicimos. Rusia nos advirtió a tiempo por qué se hizo, lo que eso iba a producir. Nosotros hemos provocado eso. Robert Kennedy, candidato ya con un 28% de aceptación de Estados Unidos, de la parte del Partido Demócrata, claro está. Y yo digo, caramba, la paz no anda tan lejos. Porque Trump la promete, y ese yo tengo la convicción que la promete y lo cumple. Pero del Partido Demócrata era difícil esperarla, sobre todo ahora que están apareciendo expedientes delicadísimos en relaciones con Ucrania oscuras, que afectan gravemente al poder en el más alto nivel de Estados Unidos. Pero parece que otro Kennedy, sobreviviente, el Kennedy de que hablo, puede ser una versión importante para que cualquiera de las dos opciones pueda asegurarle tanto a Estados Unidos como al mundo la paz, y a Estados Unidos una recuperación de su prestigio, de la posibilidad de ejercer como superpotencia prácticas tutelares y salir de todas esas guerras. Robert Kennedy, hijo, me alegró oírlo. Influido incluso por la admiración que tuve siempre por su tío. Y cómo lo sentí, lo lloré. Y cómo me irritan los esfuerzos terribles de esa post-mortem que lo ha tratado de banalizar y de envilecer, siendo tan brillante. Estoy leyendo ahora una obra que la recomiendo y la traeré para dar los detalles. La locura nuclear, la crisis de los misiles en Cuba, para que se vea ahora lo que esos dos hermanos, John Fitzgerald y Robert, hicieron por la paz del mundo. Cómo tuvieron el valor, a ellos le dedican la obra, a ellos y a Khrushchev, aquellos que tuvieron el valor de dar pasos atrás. Y lo cerca que estuvimos al borde del abismo nuclear. De manera que esas cosas, como expliqué, son las que en la semana, en el orden mundial, me estuvieron condicionando. Surgió una situación delicadísima, que yo la he venido anunciando. Ustedes dirán, pero es que el doctor ahora lo que hace, él se refiere a las cosas del pasado. Claro, y lo he prometido, la edad de los conflictos. Está publicando sus cartas, la de Balaguer a él, la de la Balaguer de hace 44 años, para indicar la coherencia de su línea de conducta. Bueno, pero vale. Si se reproduce 44 años después, esa rectitud de conducta. Pero la seguridad de gente importante del país, que no pueden ser objeto de atentados criminales porque resultarían sus muertes detonantes de acontecimientos terribles. Versiones nuevas del Bogotazo a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Bogotá se volvió como una ciudad bombardeada en la Segunda Guerra a raíz de ese disparo a las 3 de la tarde contra un líder formidable. Nosotros, desde la respuesta, desde la pregunta, que le debo decir, oigan cómo pasa el tiempo,
Ya van 380 preguntas desde el 17 hasta aquí. Semanalmente. Quiero y le he pedido a mis hijos, que está Pelegrín empeñado en editar los artículos, las conferencias, las reminiscencias. Y yo le he dicho, las que yo querría que se publicaran ya son las preguntas, 380 en total. He encontrado material ahí que, repito, sin alarde de suficiencia, no, con la mayor humildad, me han impresionado por su poder de anticipación, por decir las cosas y advertirlas buenamente. Ahora aparece una denuncia muy preocupante. Nuria, a ella la he tenido en mi corazón todo el tiempo, con mi angustia personal, porque fui un gran amigo de su padre, Enrique, y lloré su muerte, su asesinato. El mismo coraje, la misma independencia de carácter, la valentía y la temeridad, si se quiere, de denunciarlo y lo peligroso, lo llevó a la muerte. La hija es casi una reproducción. Si Enrique, su padre, hubiera tenido los medios tecnológicos con que ella ha contado, fuera quizás algo todavía más extraordinario. Escribí en la pregunta, en las preguntas, acerca de su seguridad. No solo de ella, sino de doña Alicia Ortega, que también, conforme a mis presentimientos y mi sentido de evaluar los peligros, las he visto colocarse en líneas muy sensitivas debido a muerte. Doña Alicia, cuando los codinomes, los alias de Odebrecht, depositaria de las identidades de los que se refugiaron en siglas, para evitar que lo señalaran como partícipe de aquel atraco y aquel saqueo inmenso de Odebrecht. Yo escribí sobre ella, y escribí sobre doña Miriam y sobre Jenny Berenice, 4 mujeres a cuidar por la salud de la paz nacional. Entonces doña Grisel me prepara, cuando yo le pido, haciendo la guía de temas. ¿Usted vio las declaraciones de Nuria? Sí, como no. ¿Qué le parecen? Bueno, muy graves. Porque tengo una percepción de Danilo Medina muy negativa. Recuerdo que cuando la gran ofensa, terrible ofensa, injusta y perversa que se le hiciera a doña Miriam Germán en pleno Palacio Nacional, en una reunión del Consejo Superior de la Judicatura, al terminar lo que fue un intento de derribarla, ellos entendieron que se iba a desplomar en lágrimas. No la conocían. Respondió con serenidad y le dijo al procurador de entonces: si esto fuera de 2 vías, yo tendría cosas que decirle a usted. Al terminar la versión de Danilo Medina: señora, yo lamento lo que le ha pasado esta noche. Óigame, comportamiento padrinesco, mafioso, eso se produjo por su orden. Él lamentaba lo que le había pasado porque su procurador trajo ahí
una serie de acusaciones falsas tomadas en forma criminal, supuestamente, conversaciones creadas o no creadas, compuestas o no compuestas, para tratar de involucrarla en escándalos que la hicieran no merecedora de permanecer en la Suprema Corte de Justicia en una nueva opción. Señora, lamento mucho lo que le ha ocurrido. Lo recuerdo cuando visitó a doña Yolanda, la madre de Leonel Fernández, en medio de la tormenta, cuando se entendía que Leonel Fernández a corto plazo pasaría a ser una especie de difunto civil, eliminado de toda consideración y aprecio de su sociedad, perseguido por sus compañeros de poder, la cúpula, pero con una generalidad de su partido en los planos superiores en silencio. No había envergadura o no había interés en salir en su defensa. Nosotros lo hicimos como familia. Mi hijo Vinicio a la vanguardia. Ahí está Leonel Fernández. Intacto. Todo lo que se urdió, todo lo que se maquinó. Basura. Pues bien, al escribir esas preguntas dije, yo voy a hacer abuso de la respuesta. Voy a leer. Primero, la pregunta del 24 de abril de 2019, hace 4 años. Miriam, síntoma del quebranto del Estado de Derecho. En ella se lee, Miriam fue más bien imputada, no evaluada. Y vino a ocurrir que ese atrevimiento felón fue lo que utilizó el Consejo Nacional de la Magistratura para hacerse eco de una vergonzante confesión de unos trinos exigentes de la sociedad civil que pedían la remoción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Todo un despropósito descomunal, pues 6 jueces más que no habían sido evaluados tampoco, sino simplemente entrevistados, se sustituyeron en medio de la vorágine escandalosa generada por la trama contra la juez Miriam. Aquello fue un espectáculo insólito en la propia Casa de Gobierno y en los niveles más altos de los poderes públicos de la República. Así las cosas, la hoja de vida y sus grandes méritos parecían resultar inútiles y se lanzaron a la hoguera del escarnio con el propósito sombrío de que también se pudiera extender el abuso de tal modo que otros jueces resultaran despedidos sin evaluar sus desempeños, como si se considerara posible prescindir de ellos por el contagio creado por el escándalo de las falsedades invocadas que le permitían al poder concluir simplemente que se estaba en presencia de las peticiones de las siglas de la sociedad civil que venían a ser suficientes para desconocer y votar y violar la Constitución al destituir su inamovilidad tan claramente pautada. ¿Ustedes oyeron? Segunda, la pregunta de fecha 16 de octubre de 2019, va a cumplir 4 años, titulada Miriam como síndrome del hundimiento de la nación. Es necesario al escribir esta entrega de la pregunta bajo su título explicar lo que es un síndrome. Cito, conjunto de síntomas que se presentan juntos y con características de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado, provocado en ocasiones por la concurrencia de más de una enfermedad.
He pensado mucho en la juez Miriam, porque creo que su caso es único en su utilidad para la comprensión de lo que le viene ocurriendo a la nación en trance de hundimiento, que la vimos siendo ultrajada por el poder, pretendiendo hacerla aparecer como una vulgar delincuente después de haber rendido servicios eminentísimos a la República, obrando en su nombre. Aquello no solo indignó a todo el pueblo, sino que a mí particularmente me deprimió al sentir la impresión de que todo está perdido en nuestra patria. Sabía perfectamente que se le perseguía para apartarla de su camino de méritos, como la juez de excepción, en capacidad de enaltecer a un poder judicial sumido en un hondo proceso degenerativo, casi como compañero de ruta de la aterradora anomia que se le viene imponiendo a la sociedad. Todos sabíamos que precisamente era el prestigio de su hoja de vida como servidora de justicia el objetivo a destruir. Se vio de inmediato el por qué se buscaba quitar del medio la molestia, el obstáculo que ella constituía para un gobierno empeñado en hacer su justicia selectiva. Se vio además el por qué se le agredía con tanta hazaña, y fue algo que nos estremeció hasta convertirnos en un grito de protesta nacional que se expresaba especialmente por las redes sociales. Todo eso quedaba dolorosamente comprendido. Pero lo que no se esperaba ni se sospechaba era que sucediera algo que para nosotros los creyentes solo puede ser obra de la mano de Dios. Pagarían sus verdugos el precio enorme que ahora mismo está en curso como un viento devastador de toda la honra a favor de los soberbios. Pregunta 3, de fecha 9 de diciembre de 2020. Una buena lectura inesperada, por cierto. En mi último programa La Respuesta hice algo que suelo hacer siempre, recomendar un libro. Creo que es una buena lectura puede ser muy influyente en algunos aspectos de nuestras vidas al reajustar convicciones dadas por definitivas. En esta última experiencia introduje una novedad, pues lo recomendé de forma expresa a dos brillantes mujeres del país que desde la temible trinchera del periodismo de investigación han alcanzado un notable aprecio público en términos de hacerse imprescindibles: Alicia Ortega y Nuria Piera. A muchos les llamó la atención mi iniciativa y creyeron que era solo un merecido elogio. No. Además de ser tal cosa, mi propósito consiste en allegarles elementos para su superación que no ha sabido cesar, a fin de que cada día de sus servicios de defensa sean más provechosos y eficaces. Cuarta, la pregunta 12 de mayo de 2021, 2 años. El complot, un tumor lamentable. Pero bien, cito, entre nosotros acaba de producirse una denuncia de complot que debe ser ponderada con la mayor seriedad posible. 2021. No conozco al periodista denunciante, pero sí me atrevo a pedir en su favor el mayor caso y la mejor protección para su vida e integridad física. Lo digo porque entiendo que las circunstancias nacionales son especialmente sensibles, cuando no propicias para todo género de aventura
de gran daño a la paz de la República. Son muchos los factores combinados los que me llevan a esas afirmaciones tan terminantes. Para decirlo con convicción plena, me ayuda el hecho de que no hace mucho tiempo, tanto en la pregunta como en la respuesta, pedí a la autoridad que se empeñara en la protección especial de 4 valiosas mujeres nuestras: Miriam Germán, Alicia Ortega, Nuria Piera y Jenny Berenice Reynoso. Le solicité reiteradamente, por la naturaleza de los servicios eminentísimos que ellas le están prestando a su patria. 2, desde la información del periodismo de investigación, y las otras 2 desde la dirección de la acción pública en procesos de inmensa utilidad para nuestra sociedad, tan ofendida y desgraciada por obra de inconductas imperdonables de algunos de sus hijos, que lejos de utilizar el poder que les fuera concedido para su progreso y su alta reputación, lo han ofendido gravemente con sus abusos predatorios. En verdad, son tantas las circunstancias que están apareciendo y tan capaces de servir de detonantes que se puede decir sin exagerar que se trata de un manojo de fatalidades que constituyen un trágico menú de posibilidades que, si no reciben a tiempo y con cuidado decisiones presidenciales cruciales, terminarán por hundir la República en su primera catástrofe política del siglo. Algo abismal que haría las veces de una culminación del proceso político electoral que arrancara con el naufragio del PLD, al parecer como esperanza del pueblo, timoneado por demenciales designios de riquezas y antinacionales que vendieran sus almas al diablo con tal de mantenerse en sus lúgubres potestades. A esa circunstancia de enorme capacidad eruptiva se vino a agregar ahora esta denuncia de complot, todavía más delicada y alarmante, que de resultar cierta implicaría un principio de desaparición de nuestras Fuerzas Armadas, corriendo la suerte que tuviera el notable ejército del Estado vecino, que fuera disuelto luego de grandes escándalos de su control y dominio por la corrupción y la droga. Quinta y última, la pregunta del 21 de diciembre del 2022, hace menos de un año. Recuerdos de la infancia y de la ancianidad. En nuestro país, cuando los hombres se hacen insuficientes en la defensa de la patria, siempre han aparecido sus mujeres y siento que está renovándose la experiencia. En estos días he visto cómo las murmuraciones prejuiciosas han estado mordisqueando la reputación de 2 mujeres muy valiosas que prácticamente tienen sobre sus hombros la suerte de la República. Se pretende acorralarlas, haciendo nacer la presunción de que de algún modo es ficticia la independencia que le ha sido concedida para actuar desde la cúpula del Ministerio Público del Estado-Nación nuestro. Me vuelve de repente la fe en mi país de mano de estas mujeres valerosas y compruebo que ciertamente cuando la mujer dominicana se ha sabido incorporar en nuestros aconteceres históricos, su participación ha sido brillante hasta los términos mayores del sacrificio. Ahora nos encontramos con otras muestras inmensas del valor de nuestras mujeres, que aun cuando no están frente a piquetes de fuego ni garrotes asesinos todavía,
están librando una batalla formidable por la regeneración de nuestra honra. Miriam Germán y Jenny Berenice Reynoso están escribiendo la nueva historia en algo tan difícil como lo es el enfrentamiento con la maldición de la corrupción pública, privada, que corroe y pudre todos los valores necesarios para nuestra supervivencia. Finalmente, dentro de esta pregunta se hacía alusión a otra publicada el 9 de junio del 2021 bajo el título "No descarta nada". Las dos últimas muestras de prueba son elocuentes. Se denuncia un posible atentado contra una joven y valiosa servidora del Ministerio Público que tiene sobre sus hombros gráciles el peso de conducir acusaciones de enorme gravedad contra gente de sectores políticos siniestros, enriquecidos hasta el hartazgo y asociados con otros no menos temibles. Pues bien, pese a la densidad de las evidencias, comienzan a aparecer los cobardes trinos empañadores del crimen, tratando de banalizar la alarma. Ahora bien, imaginen por un momento, por un instante siquiera, que alguna de estas cuatro mujeres, Miriam Germán Brito, Jenny Berenice Reynoso, Alicia Ortega y Nuria Piera, resulte sacrificada en un acto de barbarie y asesinismo. ¿Cuál sería la respuesta de este pueblo nuestro, que las tiene ya como sus defensoras más consagradas? Ardería la República, por supuesto. Esas mujeres son activos importantes de la República y no descarto como imposible nada de lo que es capaz de hacer el crimen. Cuanto más encumbrado y opulento sea, peor. He abusado del tiempo de la respuesta en la lectura de esas cosas, porque tenía la necesidad de hacer esas menciones nuevamente. Pasé el calvario del asesinato de mi inolvidable Orlando. Escribí y desafié, así como el asesinato de mi amigo entrañable Gregorio García Castro. Dos plumas insignes, dos valerosos jóvenes perdidos, empobreciéndose la República gravemente. Ahora están circundando el sosiego nacional, los espantos. Nadie lo descarte. Y el gobierno tiene la obligación de desplegar actividades severas para tratar de contener cualquier exceso de tal tipo. Yo creo que algunos amigos seguirían insatisfechos al oír el programa porque no he hablado de la visita que me hiciera, con que me honrara mi amigo de siempre, Leonel Fernández, a mi hogar. Yanessi Espinal, mi distinguida y querida amiga del periodismo, escribió: "Cuando los troncos conversan", se refería al contenido posible de esas conversación de más de 2 horas. Ciertamente fue interesante como siempre, respetuosa como siempre, amable como siempre, entre amigos verdaderos. Claro, resulta de muy mal gusto y hasta imprudente cuando se habla con líderes, sean funcionarios estadistas o no, o estando en oposición, habiendo sido de la importancia de Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República,
con el apoyo de más de un 50% de su población. Salir a hablar y revelar lo que hace es sembrar incertidumbre y dar pie a que las especulaciones peores, venenosas, de esa serie de sujetos que andan ahí, polillas verdaderas de la sociedad, puedan hacer. Hablamos en profundidad. Confirmamos nuestra amistad de siempre. Esperemos que los hechos vayan desarrollando su elocuencia. Entonces sabremos de qué hablamos. Yo creo que el programa llega al final y creo mi deber excusarme nuevamente por el exceso de la lectura. Pero es que tengo un convencimiento tan tremendo de que el país necesita pruebas de sinceridad y de coherencia de sus hombres y mujeres. Y nada puede fortalecer más la afirmación de hoy que citar sus antecedentes. Poder decir, eso que está circulando hoy, mírenlo aquí. Yo lo advertí hace 9, hace 10, hace 11, hace 4, hace 2 años. Porque el público olvida, es natural, uno mismo olvida. Yo mismo había olvidado parte del contenido de mis preguntas. Y la reiteración es buena, sobre todo porque siguen siendo temas sensitivos, muy vigentes. Intervénganla, pero no le hagan daño. Danilo Medina, el mismo de doña Miriam, señora, yo lamento que a usted le haya ocurrido esto. No, por Dios. Mi experiencia personal de vida, mi condición de penalista ya retirado, habiendo examinado tantas conductas de delincuentes, no me permite admitir eso como una simple expresión. Había reunión, había propósito, se manifestaron iras de exterminio. Y regularmente los padrinos tienen la pseudo habilidad de desentenderse. No hagan daño. Lo siento, señora, por Dios. Pero bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal en nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, por los canales 33 de Claro, 3 del cable, en nuestra versión central. Por tal impacto, canales 22 y 52, 52 de Claro, 22 del cable, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo, 7 de la mañana de lunes. Y debo decir en honor a la verdad, muchos canales amigos del interior reproducen nuestros contenidos, cosa que no tengo palabras para poder agradecerla plenamente. Estaremos en YouTube sobre las 12 del mediodía de domingo y esperamos, con la gracia de Dios, volver el próximo fin de semana a servir desde la respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.